Bien, entonces vamos a iniciar el tema que vamos a desarrollar hoy. Como les mencioné, es conceptos de calidad analítica, monitorización de la imprecisión a través del control de calidad interna. Quien les habla es Yelitza Caruaz, soy asesor científico de CIE y bueno, ya venimos trabajando durante el periodo de este año con respecto al manejo de los diferentes materiales de control. Bien, parte de el laboratorio, nosotros sabemos que tenemos 3 etapas, ¿verdad? ¿Y cuál es la misión que tiene el laboratorio clínico? Es brindar resultados confiables que sean clínicamente útiles, para lo cual, tanto en la etapa preanalítica, analítica y posanalítica, tienen que estar sostenidos bajo un sistema de gestión de la calidad. Cualquier falla en alguna de estas 3 etapas va a invalidar los resultados obtenidos y por ende nuestros resultados ya no van a ser clínicamente útiles, que es la finalidad que tiene el laboratorio. Otra consideración que también debemos de tener es que en todas las mediciones que realizamos siempre van a estar propensas a un error, a pesar de que utilicemos las metodologías o plataformas analíticas más avanzadas o equipos de última generación o incluso tengamos al personal altamente calificado. Entonces la idea es que este error, que bien puede ser grande o puede ser pequeño, el laboratorio pueda reconocerlo, conocer su magnitud y, si es posible, tratar de minimizarlo al máximo para que el tamaño de este error no tenga un impacto en los resultados que emitimos, ¿no? Y no causen daño a la salud del paciente. Y para ello vamos a utilizar diferentes herramientas de control de calidad. Bien, dentro de los procesos analíticos vamos a tener 2 responsables o 2 personajes o como protagonistas. Uno es el laboratorio, el cual a través de nos va a brindar seguridad analítica mediante los procedimientos estandarizados que maneje, mediante la humanización de los procesos, el personal que pueda adherirse a estos procesos estandarizados. Y por otra parte está manufactura, que va a presentar características intrínsecas de la prueba. Quiere decir, a través de la tecnología que maneje este equipo, a través de la estabilidad de sus reactivos, la estabilidad de sus calibradores, todo en conjunto de estos ambos protagonistas, pues nos va a brindar nos va a garantizar la calidad de los resultados y de esta manera voy a definir cuál es mi desempeño. Parte de trabajar bajo un sistema de gestión de la calidad, encontramos el aseguramiento de la calidad. Y enfocándonos en la etapa analítica, tenemos varios pasos. Uno de ellos es la calificación de equipos, instrumentos e instalaciones, que nos referimos a poder detallar y tener en orden toda la documentación necesaria que se ha realizado en base a la implementación de las diversas áreas que maneja el laboratorio, los equipos instalados, que tengan pues los suministros adecuados, tanto de agua, luz, electricidad, pozo a tierra, entre otras características, y que esto esté documentado para que haya una evidencia objetiva de que se cumplen con estos requisitos. Eso es inicialmente. Posterior a ello, es necesario establecer requisitos de calidad que van a ser nuestros límites máximos tolerables de error permitidos para la emisión de nuestros resultados. Entonces vamos a revisar también a lo largo de la presentación cuáles son las fuentes que podemos tomar para establecernos estos requisitos. Una vez que he establecido mi requisito, lo que procede es realizar la evaluación de los diferentes procedimientos de medida en las metodologías que estamos utilizando. Por una parte va a corresponder una validación en caso se utilice un procedimiento en el cual voy a realizarle algún cambio adicional a lo que me brinda el inserto del fabricante, y utilizaré atributos para realizar una validación. Y por otra parte tenemos la verificación, que sí es comprobar todas las especificaciones que nos brinda el fabricante en su inserto, poder comprobarlas bajo las condiciones y bajo la realidad de mi laboratorio, para lo cual aplicamos diferentes protocolos en base a guías, entre ellas las guías de CLCI,
Podemos verificar la precisión en diferentes condiciones, podemos verificar el sesgo, la linealidad, entre otras características más. Una vez que ya establecí mis requisitos, ya realicé la verificación de mis procedimientos de medida, corresponde realizar el control estadístico interno de la calidad. En base a ella, realizar una planificación, ¿no? Que es lo que venimos monitorizando mes a mes mediante el control de calidad interno de tipo dependiente. Y por otra parte también, bueno, mantener las buenas prácticas del laboratorio, ya una vez que estamos empezando a procesar muestras de pacientes, y participar en esquemas de evaluación externa, que es también lo que venimos trabajando ya con RICAS desde hace un tiempo bastante prolongado. Entonces, ambas herramientas nos van a ayudar a tomar decisiones en base al seguimiento que se le va a realizar, y de esta manera también se pueden establecer indicadores de calidad. Entonces, esos serían los 6 pasos a seguir como parte del aseguramiento de calidad. Vamos a recordar algunas definiciones, entre ellas la precisión. La precisión viene a ser la proximidad entre los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas, el cual se mide a través del control de calidad interno, y el estadístico es el coeficiente de variación porcentual. Entonces, vamos a ver qué es la precisión de un proceso analítico. Es la capacidad de obtener resultados confiables al volver a procesar una muestra o control, ¿no? En un periodo, vamos a ver que hay diferentes condiciones de precisión. En estas 4 imágenes, por ejemplo, en la imagen A, vemos las diferentes mediciones realizadas, en la imagen B también, en la imagen C y en la imagen D. Entonces, en base a este concepto de precisión, ¿cuál de todas las imágenes consideran que es la que está relacionada al concepto de precisión? ¿La imagen A, la imagen B, C o D? No sé si me podrían comentar activando su micrófono. ¿Cuál de estas 4 imágenes me puede evidenciar que las mediciones están realizadas o mi medición es precisa? Por una parte, en la imagen A vemos las 4 mediciones que están distantes entre ellas, ¿verdad? En la imagen B vemos que las 4 mediciones están muy cercanas, pero sí lejanas al valor verdadero, el valor del centro. En la imagen C tenemos también 4 mediciones con distancias dispersas, y en la imagen D también tenemos 4 mediciones, pero que están a una distancia bastante próxima y muy cercanas al valor verdadero. Entonces, en base al concepto que hemos revisado de precisión, dice que es la proximidad entre los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas. Entonces, creo que podemos concluir de que tanto la imagen B como la imagen D, pues, ¿no?, tienen la característica de precisión. Eso es a modo de ejemplo. Entonces, como les mencioné, vamos a tener la precisión en 2 condiciones, en condición de repetibilidad y en condición de precisión intermedia. Con respecto a la condición de repetibilidad, se refiere a que se realiza el mismo procedimiento de medida en un mismo laboratorio, en un mismo equipo, mismo operador, en un intervalo corto de tiempo, ¿no?, en las mismas condiciones. Generalmente evaluamos esta condición de repetibilidad cuando realizamos los ensayos de verificación de métodos. Y por otra parte, la condición de precisión intermedia, que es la que sí monitorizamos día a día, ¿no?, en nuestra rutina de trabajo cuando pasamos los controles. Se refiere a que se realiza el mismo procedimiento de medida en un mismo laboratorio, en el mismo equipo, pueden ser uno o más operadores, y el intervalo de esta condición pues es un intervalo prolongado de tiempo. Otra definición es la veracidad, que es la proximidad entre la media de un número de valores medidos y la mejor estimación del valor verdadero, la cual se mide a través del control de calidad interlaboratorial, utilizando como estadístico el sesgo o bias porcentual. La exactitud, por su parte, es la proximidad
entre un solo valor medido y la mejor estimación del valor verdadero. Y se mide a través del control de calidad externo, utilizando el estadístico error total porcentual. Entonces es una sola medición comparada con el valor de referencia o el valor que se considere verdadero, que es lo que realizamos en evaluación cuando pasamos el control de calidad externa. Entonces, a modo de resumen, tenemos dos herramientas de control: el control de calidad interno, que nos va a brindar fiabilidad en base a la precisión y a la veracidad, y por otra parte el control de calidad externo, que nos va a brindar validez a nuestros resultados mediante la sensibilidad y la especificidad. Entonces vamos a tener que el error que maneje el laboratorio en las mediciones, o mi desempeño en específico, va a tener un componente de tipo aleatorio y un componente de tipo sistemático. Entonces, el error aleatorio lo vamos a monitorizar a través del control de calidad interna, utilizando un estadístico de coeficiente de variación porcentual. Y por otra parte, el error sistemático lo vamos a monitorizar a través del control de calidad interlaboratorial y vamos a estimar el sesgo porcentual. El error total que tenga el laboratorio para cierta medición del analito va a ser comparado con un requisito de la calidad o un error total permisible. Y de esta manera yo voy a saber si es que el error que contiene el resultado que yo emito genera impacto o no en la salud del paciente. En este cuadro resumen también podemos observar que tanto el componente aleatorio como el sistemático van a tener unos requisitos. Por su parte, el error aleatorio, que es monitorizado con el control interno, con el indicador coeficiente de variación, su requisito pues va a ser un coeficiente de variación máximo permitido. El error sistemático, que también es monitorizado con el control interlaboratorial, también con su indicador el sesgo o vías, vamos a tener en base al presupuesto del error que le asignemos, un vías o sesgo máximo. Y el error total, que va a tener un componente tanto aleatorio como sistemático, que utilizamos para su control de los programas de evaluación externa, su estadístico es el error total porcentual, va a tener como requisito, pues el requisito de la calidad o el error máximo permisible que hayamos asignado a ese parámetro, a ese analito. Entonces, ¿qué son los requisitos de calidad o qué son las especificaciones de desempeño analítico? Son también llamados pues error total máximo permisible. Estos se pueden obtener de diferentes fuentes y también puede ser calculado por el laboratorio. Eso es lo que vamos a desarrollar a continuación sobre de dónde obtenemos nuestros requisitos de calidad, que probablemente ustedes ya lo hayan establecido, ¿no? Bueno, en el año 2014 se realizó una reunión en Milán, en donde se determinaron 3 modelos específicos con respecto a los requisitos. El modelo 1 es el basado en el efecto de rendimiento analítico, y el modelo 2 es en base a variabilidad biológica, y el modelo número 3 fue el denominado a través del estado del arte. Vamos a detallar cada uno de estos 3 modelos. El modelo 1 es aquel que emplea diferentes tipos de estudios o trabajos de investigación y se basa pues en fuentes de organizaciones específicas. La ventaja de este enfoque es que toma consideraciones de influencia de rendimiento analítico sobre aquellos resultados clínicos que son relevantes para pacientes y sociedades. O sea, está muy relacionado a un analito que sea muy o tenga un vínculo directo con una patología, ¿no? ¿Y cuál es la principal desventaja? Que no todos los analitos pues tienen este vínculo o van a estar muy relacionados a estas decisiones en situaciones clínicas. Entonces, dentro de este modelo podemos encontrar trabajos o límites establecidos en base a organizaciones,
dentro de ellas las que les he colocado en este cuadro, que en base a los estudios realizados, pues han categorizado y han definido cuáles serían los requisitos para cada uno de los diferentes analitos. Entre ellos, los más utilizados pues, son de esta fuente para colesterol, para hemoglobina glicosilada y glucosa también de la Sociedad Americana de Diabetes. Y así, si desean, pueden también basarse a este modelo como requisito de calidad. El siguiente modelo es sobre variabilidad biológica. Este es realizado a través de también estudios poblacionales y nos va a indicar la variación inherente fisiológica que se observa pues, ¿no? en los componentes de los líquidos biológicos. Estos estudios poblacionales se realizaron y se midieron la variabilidad que hay de este analito y se armaron diferentes tablas. Vamos a encontrar requisitos de variabilidad biológica como requisito mínimo, como requisito deseable y como requisito óptimo. Encontrar en la página del Dr. Westgard han sido actualizadas este año. Entonces, cuando ingresemos a la página, nos va a figurar una fuente de que ha sido actualizado y está en base a la página de la EFML, que vamos a revisar ahorita. Entonces, además, al ser datos obtenidos en pacientes, la variabilidad biológica es a veces difícil de alcanzar con la tecnología actual. Entonces, como es muy estricta o muy difícil los analitos. En la página del Dr. Westgard vamos a encontrar estas tablas, pero las actualizaciones realizadas este año. Y el último modelo es a través del estado del arte, que puede definirse como el desempeño analítico alcanzado por un cierto porcentaje de laboratorios. La ventaja de este modelo es que los datos ya están listos para su uso. Vamos a tener entre ellos fuentes como CLIA, RCPA, Relivac, entre otros, y son sencillos de encontrar, ¿no? en las diferentes plataformas de Internet. La desventaja es que pueden haber relación entre lo que es técnicamente alcanzable y lo necesario para poder obtener un resultado clínico mejorado. Entonces, muchas veces estas fuentes son un poco amplias o de repente son muy permisibles. Al iniciar el trabajo en el laboratorio, sí se recomienda que puedan aplicar estas fuentes, ¿no? Y que posterior a ello ya el laboratorio calcule su propio requisito de calidad en base a su propio desempeño. Entonces, lo que debe realizar el laboratorio pues, es incluir una tabla en Excel de repente de todos los analitos que procesa, señalar cuál es el requisito de calidad que va a utilizar para ese analito y cuál es la fuente, ¿no? Que puede ser CLIA, RCPA, entre otros. Y que también es necesario escoger un requisito de la calidad que no sea pues, muy permisible y me dé una falsa sensación de seguridad, ni tampoco un requisito muy, muy estricto que pues haga que invalide todos los resultados que puede emitir. En este enlace pueden encontrar también las tablas de CLIA que han sido actualizadas en el año 2019 y también del Royal College, ¿no? Que pueden utilizar para los diferentes analitos o parámetros. Y también mediante el estado del arte encontramos los límites que nos brindan los programas de evaluación externa, entre ellos RICAS, siempre en los informes que se emiten mes a mes de los desempeños obtenidos, tenemos un límite de error permisible calculado por el propio organizador, ¿no? Por RICAS, que también es válido utilizarlo. La idea es que los requisitos de calidad que instaure el laboratorio sean también revisados constantemente y porque ocurren muchas actualizaciones, ¿no? Entonces, periódicamente tienen que ser revisados y actualizados. Existe una página también, Data Innovation, donde pueden encontrar las diferentes, colocan el analito,
del que quieren seleccionar el requisito y les va a aparecer un consolidado de las diferentes fuentes. Y en base a eso ustedes pueden escoger, ¿no?, la que más se adapte a su trabajo. Inicialmente, cuando se recomienda, por ejemplo, que en el caso de química, de coagulación, de hematología, se manejen requisitos de CLIA, y cuando se trabaje para inmunología, hormonas, se pueda de repente utilizar como fuente a RCPA. Bien, entonces hemos detallado esta primera parte de cómo establecer los requisitos de calidad, que es uno de los primeros pasos. Posterior a ello viene el manejo del control de calidad interna. Entonces, el control de calidad interno es una herramienta que nos va a permitir monitorizar la imprecisión que genere el error aleatorio en los procesos de medición que se realizan, ¿no?, en términos de precisión, reproducibilidad y estandarización en las condiciones de esta medición. Entonces, ustedes utilizan el software MelaQC para ingresar estos resultados de los materiales de control en los niveles que manejan, y mes a mes o constantemente deben de revisar pues este coeficiente de variación acumulado que se va generando. Tipos de control. Vamos a tener 3 tipos de control de calidad interna. Tenemos el control de primera opinión, también llamado de tipo dependiente, que es aquel que es elaborado por el proveedor de reactivos. Pertenece a la misma plataforma analítica, ¿no? Es el que viene junto con su kit de calibradores, con su kit de reactivos. Es decir, que son fabricados bajo esta misma materia prima. Su desempeño va a depender del diseño del equipo, del calibrador y del reactivo. Tenemos también los controles de segunda opinión, que son elaborados por el propio laboratorio, utilizando diversos protocolos, donde se utilizan, ¿no?, como matriz en muestras de pacientes. La desventaja es que tiene un alto riesgo biológico y poca estabilidad, por lo cual ya no son muy utilizados estos controles de segunda opinión. Y los controles de tercera opinión, que también son llamados controles independientes, ya que son controles elaborados fuera del sistema analítico. O sea, no son de la misma marca o provienen del mismo manufacturador de sus reactivos o de su equipo o de su calibrador. Es válido para ser utilizado en diferentes plataformas y suele ser más sensible a detectar errores sistemáticos, que muchas veces son enmascarados por cuando solo se utiliza controles de primera opinión. Entonces, ¿qué ventajas tiene este control independiente o de tercera opinión? Es que va a detectar variaciones interlote o variaciones que se produzcan por inestabilidad del sistema o por degradación de reactivos o contaminación, entre otros. Entonces, para recordar, al control de calidad de primera opinión se le conoce como control dependiente, que es el que ustedes utilizan y lo monitorizan mediante el software MelaQC. El control de calidad de tercera opinión, no sé si también lo utilizarán, es un control de calidad que se les llama también independiente. Con respecto al manejo del material de control, ¿qué consideraciones debemos de tener? Pues en su preparación, de repente si es que estos vienen liofilizados y necesitan una reconstitución, pues evitar la pérdida del material. Las consideraciones de su conservación, si es que se realiza en refrigeración, que siempre esté ubicado en una posición vertical, libre de contaminación, y que si es que se prepara, si es que vienen liofilizados, pues se utilice una pipeta volumétrica calibrada, siempre para su medición, y revisar las recomendaciones del fabricante en cuanto a su acondicionamiento o en cuanto a su conservación, ¿no? Si es que se reconstituye, qué tiempo se homogeniza, qué tiempo se atempera, si es que es sensible a la luz, entre otras características que podemos encontrarlos en el inserto, estos controles. Recomendables si es que lo manejamos en alícuotas, que también muchas veces se recomienda, ya que si es que lo manejamos en un solo frasco matriz, a veces
por abrirlo y cerrarlo muchas veces puede haber, no sé, una ligera contaminación. Entonces se recomienda que lo puedan alicotar de acuerdo al volumen que ya saben que maneja el equipo. Cuando se realiza este alicotado, pues previo a que puedan utilizarlo, realicen una homogenización por inversión, manejar siempre el material de control de forma idéntica que se maneja en una muestra de pacientes. Y si es que se alicota, pues no alicotar hasta el máximo tope del vial o del compartimento que utilicen, ¿no? Si no sea, pues ahí como se ve en la imagen, 3/4 se parte de material de control, que se dé un espacio para que puedan evitar que se formen burbujas o que haya un derrame al momento de abrir, ¿no? Esa alícuota. Para ello es importante que en base a la recomendación que le brinde el fabricante en el inserto puedan elaborar un POE, un procedimiento operativo estándar, donde señale y declare cuál es la forma en que se reconstituye, en que se manipula o en que se conserva, cómo se realiza el paso de los controles para las diferentes áreas que manejan, ¿no? Es importante que este procedimiento operativo estándar también pueda estar al alcance de todo el personal para que puedan siempre recordar cómo es que se realiza su proceso. Con respecto a los niveles de control que se deben procesar, recuerde que si usted minimiza el número de controles, minimiza también la detección de error. Se debe de utilizar los niveles de control en base a los niveles de decisión médica, ¿no?, que son utilizados. Va a depender mucho de la especificación de desempeño de la prueba, de la precisión y exactitud que tenga. Entonces, la idea que del control estadístico debe cumplir con una probabilidad de detección del error mayor al 90% y con una probabilidad de falso rechazo menor al 5%. Entonces, en base a esta recomendación es que se procesan como mínimo 2 niveles de control, ¿no? Un nivel normal y otro nivel patológico. Y algunos, de repente, otros analitos en un ensayo pueden contener hasta 3 niveles de control. Entonces, dentro de los pasos del manejar los estadísticos en el tema de desempeño analítico, estará utilizar los datos del control de calidad interno para estimar el coeficiente de variación porcentual. Luego de ello, utilizar los datos del control de calidad, ya sea interlaboratorial, si es que se maneja un programa interlaboratorial, o también el control de calidad externo para estimar el sesgo Bias, que lo vamos a ver más a detalle en la siguiente charla programada. En ambos casos se trabajan con datos acumulados y en caso pues todavía no se tengan estimados estos coeficientes o sesgos porque recién está iniciando el trabajo en el laboratorio, pues se inicia utilizando los datos obtenidos del protocolo de verificación de métodos que se haya realizado, ¿no? Entonces vamos ahorita a detallar la monitorización del control interno mediante el coeficiente de variación. ¿De dónde puedo obtener mi coeficiente de variación? Puede ser del control de calidad independiente, de preferencia, si es que se maneja, o también de cada uno de los niveles de control del material dependiente, ¿no?, de primera opinión, que sí es el que manejamos. Debemos de seleccionar aquel nivel de control de calidad más impreciso cuando queramos nosotros utilizar este dato de coeficiente de variación en nuestra fórmula del error total. El que vamos a utilizar es el control de nivel que sea más impreciso, que tenga peor desempeño, para así tener pues una estimación más grande de nuestro error y en base a eso comparar con nuestro requisito. El control de calidad de tipo independiente, si es que se maneja, es aquel suele ser un poco más representativo, genera mayor impacto. Con respecto a los niveles de control, se evalúa, pues, si bien es cierto, el rango de la prueba, es el control normal y el control patológico. Y al momento, como les mencioné, de estimar mi error total, pues puedo utilizar el coeficiente de variación más alto, ¿no?, aquel que sea más impreciso. Entonces, una vez que nosotros hayamos procesado este material de control, lo que hacemos es ingresar, ¿no?, este resultado a la
gráficas al software MLAQC para que se incorpore este último punto y así nosotros podamos tomar la decisión de que si validamos o no la corrida analítica y poder procesar las muestras de los pacientes. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que podamos interpretar y revisar siempre estas gráficas para evaluar el desempeño de mi control interno, ¿no? Aplicar, revisar si es que hubo alguna infracción de alguna regla de Westgard y en base a eso realizar una acción correctiva. Inicialmente, cuando por ejemplo inicio un nuevo lote de material de control y no tengo pues una data, lo que debo de realizar para establecer mi gráfica de control es realizar una recolección de datos, por lo menos de 20 a 25 datos inicialmente. En este tiempo solamente se va a buscar o se va a tratar de mejorar en caso se infrinja la siguiente regla, la 13S, ¿no? Que es una regla de rechazo. Luego de ello, que ya recolecté 25 puntos o 20 como mínimo, vamos a realizar la estimación de la media y vamos a aplicar un filtro estadístico para eliminar aquellos datos aberrantes. Y posterior a ello, pues ya cuando haya realizado la fijación de medias y desvíos, empezar a aplicar las siguientes reglas de Westgard. Entonces, esta gráfica de control, pues la podemos manejar como bien lo vienen haciendo con el software MLAQC o también lo pueden desarrollar en un Excel, ¿no? Dentro de los estadísticos que se aplican, pues son utilizar, como les mencioné, mínimo 10 datos que puedan ser recolectados en mínimo 10 días y lo ideal en 20 días, ¿no? Diferentes. Estimar la media, que es el promedio de estos datos, y estimar el desvío estándar con la siguiente fórmula. En base a, una vez aplicado o estimado el desvío estándar, se van a generar límites de este desvío. Vamos a aplicar el límite, el desvío 1, el desvío 2 y el desvío 3. El desvío 1 va a ser el valor de la media más el valor del desvío estándar. Y también su desvío de tipo negativo, ¿no? El segundo desvío va a ser la media más el desvío estándar multiplicado por 2. Y el tercer desvío va a ser la media del desvío estándar más el desvío estándar multiplicado por 3. Tanto valores positivos como valores negativos con la resta. Si bien es cierto, en las gráficas de control ya esto se puede calcular de la siguiente manera. Podemos irnos a la sección de clipboard, copiar, y se va a copiar todos los datos ingresados para las gráficas, ¿no? Si es que manejan el nivel 1, el nivel 2, se va a copiar ambos datos. Posterior a ello tenemos que abrir nos saldrá este mensaje, le ponemos OK. Debemos de haber seleccionado, si bien es cierto, el analito que para el cual estamos realizando la fijación de media. Manejamos una plantilla de filtro de graphs, que es un filtro estadístico que nos va a excluir aquellos datos o observaciones aberrantes que se han producido por diferentes causas, ¿no? Por errores aleatorios o por incluso causas no conocidas, para el cual este filtro de graphs va a utilizar un factor llamado el factor de graphs. Entonces va a calcular unos límites, que son los límites de graphs, tanto positivo y negativo. Lo va a estimar la media más este factor, que va a estar en base a cuántos datos es que yo he recolectado. Por ejemplo, si utilizo 25, ese factor va a ser 2,82. Si utilizo 20, va a ser 2,71 por el desvío estándar. Entonces, esta hoja de cálculo, que ya viene, es una plantilla prediseñada, que se las puedo compartir, ya está listo solamente para que nosotros copiemos estos datos del MLAQC y se estima de manera automática la media y el desvío estándar. Vamos a abrir dentro de esta hoja de cálculo una hoja en blanco, una hoja 1, y vamos a pegar el dato que se ha extraído del software, ¿no? Vamos a ubicar ahí la fecha, seguro va a aparecer el nombre del operador
y cuál fue el valor que reportó. Entonces pegamos en la tabla del filtro. Son 25 datos los que se recolectaron y automáticamente se estimará la media y el desvío estándar. Solo tenemos que editar esta sección de datos y también la sección del criterio de Gauss, del factor. Como ya tengo estimado la media y el desvío estándar, ahora voy a fijar la media en las gráficas de control. Me voy a la sección de Special Functions, Fixed Limit, se me aperturará esta ventana en la parte derecha. En la sección de Target Value voy a colocar el valor de la media que he obtenido en esa plantilla. En la sección de Warning voy a colocar el desvío estándar multiplicado por 2 y en la sección de Action voy a colocar el desvío estándar multiplicado por 3. Y luego le voy a dar fijar y OK. Y de esta manera pues se ajustará la media y estamos realizando la fijación de medias. Vemos que va a cambiar la distribución de estos números, de los desvíos estándar, y a partir de la fijación y de haber aplicado los límites de control, puedo iniciar ya la aplicación de las reglas de Westgard. Vemos que el estatus cambia, antes aquí decía móvil, cuando no se realizó esta fijación, y ahora está con límites ya fijados. Bien. Ahora vamos a repasar sobre las reglas de Westgard, que son 6 reglas básicas, las cuales me van a detectar la presencia del error aleatorio y del error sistemático. Podemos realizar el análisis de manera intracorrida y también de tipo intercorrida para los diferentes niveles de concentración del material de control que utilizamos. Vamos a tener tipos de error, aquellas reglas que se van a considerar reglas de alerta y aquellas que se van a considerar reglas de rechazo. Entonces, por ejemplo, la regla 1.2s tiene sensibilidad al error aleatorio y es una regla de alerta. Las reglas 2.2s y 4.1s tienen sensibilidad para el error sistemático y también son reglas de alerta. Y dentro de las reglas de rechazo, con sensibilidad para el error aleatorio, tenemos a 1.3s y R4s. Y otra regla de rechazo, podemos tener la regla 6x, 8x, 10x, que tienen sensibilidad para el error sistemático. Vamos a ver cada una de ellas. Esta es la regla 1.2s, es decir, un punto fuera de la segunda desviación, ¿no? Por ejemplo, en el día número 8 encontramos esta regla, que se ha infringido esta regla, y en el día número 22 también observamos lo mismo. Esta regla, en caso se infrinja, nos está dando un indicio que estamos en alerta. La siguiente regla es la 2.2s, que son 2 puntos fuera de la segunda desviación, que lo podemos ver graficado entre el día 8 y 9, y entre el día 21 y 24. Es una regla de error tipo sistemático. La regla 4.1s, que son 4 puntos consecutivos fuera de la primera desviación, bien positiva o negativa, ¿no? Si bien es cierto, esta gráfica me la puse, nos brinda esta línea amarilla y la roja. La amarilla es la segunda desviación y la roja la tercera. Podemos más o menos determinar que en esta línea verde, que es la media, y entre la amarilla pues está la primera desviación. La otra regla es la 1.3s, que es un punto fuera de la tercera desviación. Es aquella que es una regla ya de rechazo, que también nos manifiesta un error de tipo aleatorio. La otra regla es la R4s, es una regla de rechazo, y es cuando 2 puntos consecutivos exceden 4 desvíos estándar. Vemos acá entre el día 13 y entre el día 14, el punto 13 está por debajo de la segunda desviación y el punto número 14 está por encima de la segunda desviación
positiva. Entonces vemos que hay una distancia de 4 desviaciones. Esta regla también la podemos observar de manera intracorrida, si es que evaluamos los dos niveles de control, por ejemplo, normal y patológico. En el día 19, por ejemplo, el punto de la gráfica superior está por debajo de la segunda desviación y el punto del día 19 para la gráfica de control patológico está por encima de la segunda desviación. Entonces, si realizamos la evaluación intracorrida, vemos que hay 2 desviaciones en esta gráfica y 2 desviaciones en la segunda, y ambas dan una distancia de 4 desviaciones, ¿no? Por eso es R4S. Y si lo evaluamos de manera solo única de cada gráfica, pues en cada una de ellas se está infringiendo la 1, 2, S. Y la otra regla de rechazo son las de error sistemático. Tenemos 6X, 8X o 10X, que es cuando se tienen varios puntos consecutivos que caen hacia un mismo lado de la media y nos da señal de un error sistemático para el cual hay que realizar una acción, ¿no? También podemos evaluarla de manera intracorrida. Por ejemplo, en la imagen superior tenemos 5 puntos que están por encima de la media y en la parte inferior 5 puntos que están también por encima de la media. Sumando 5 puntos en cada uno, pues nos da la regla de 10X que se está infringiendo. Si bien es cierto, para realizar esta evaluación intracorrida tenemos que ver que estos 5 puntos consecutivos estén pues ambos por el mismo desplazamiento, ¿no? Los dos por encima o bien los dos por debajo de la media. Entonces, el laboratorio debe establecer también un algoritmo para cómo es que se va a tratar o qué acciones correctivas se van a realizar en caso se observen estas reglas. Por ejemplo, en este algoritmo tenemos que revisar si es que se ha infringido las siguientes reglas, 1.2S, 2.2S o 4.1S, que son reglas de alerta, que nos dice este algoritmo que debemos de registrarlo y como son reglas de alerta, validar el control. En caso no hayan estas reglas y sí haya, y bueno, también debemos de averiguar la causa, ¿no? Muy probablemente haya sido por un error tipo aleatorio, sistemático, y revisar nuestras posibles fuentes de error. En caso no se hayan infringido estas reglas, las que voy a buscar, si es que hay por ahí, se ha infringido una 3S o una R4S. En caso se haya infringido estas reglas que ya sí son de rechazo, se debe de revisar el checklist de error aleatorio, que pueden elaborarlo. Se vuelve a controlar y se valida la corrida. En caso no se hayan infringido estas reglas y se observe una regla 10X, 6X u 8X, que son reglas de rechazo, se tiene que ver si es que si es que se ve este error en todos los niveles de control, un normal y patológico. Si es que son en varios niveles, revisar un checklist de error sistemático, volver a controlar y validar la corrida, si es que todo salió bien. Y si es que solamente ha sido aplicado a un nivel de control, pues se puede realizar una calibración, se controla y se vuelve a controlar y se valida la corrida analítica. Entonces, son algoritmos que cada laboratorio puede implementar en base, ¿no?, al flujo de trabajo y en base a los analitos y el desempeño que maneja su prueba. Siempre que ingresamos un punto en la gráfica MATLAB-QC y en caso esta pues haya infringido alguna regla, también nos va a salir una alerta, ¿no? En este caso, por ejemplo. Entonces es importante también, en caso se hayan tomado acciones correctivas, de repente un cambio de reactivo, un cambio de lote o una calibración, siempre seleccionar la sección de comentario para que de esa manera pues haya una trazabilidad. Muchas veces hay diferentes turnos y sucede algún error y no hay un registro de qué fue lo que pasó en el turno anterior, ¿no? Entonces es importante siempre que coloquen la sección de comentario. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer si es que obtengo un resultado fuera de control, ¿no? Que se haya infringido alguna de las reglas de Wesker?
Lo que tengo que realizar es relacionar el tipo de error con las causas potenciales. Entonces, relacionar si es que esta regla de Westgard me está evidenciando un error de tipo aleatorio o sistemático. En caso sea sistemático, ¿cuáles son las posibles causas? Muchas veces hay cambios de lotes de reactivo, o hay cambios de lote de calibrador, o hay valores de calibración erróneos, reactivos mal preparados o mal conservados, contaminados, y esto haya causado un deterioro en el reactivo, ya sea en el calibrador, y cambios en los procedimientos entre los operadores, ¿no? Que de repente cada uno maneje diferentes pasos al momento de colocar un volumen del control, o al momento de atemperar el material o de homogenizar. Es importante que todos tengan acceso al POE, procedimiento operativo estándar, y de esa manera descartar estos tipos de causas. Por otra parte, el error aleatorio, dentro de las causas más frecuentes, sucede pues por la presencia de burbujas en los reactivos, o obstrucciones en las pipetas, qué sé yo, reactivos mezclados inadecuadamente, o que están fuera de, o su conservación ha sido a una temperatura inestable, o muchas veces también sucede por causas de fluctuación de electricidad y por la propia variación que hay entre analista y analista, ¿no? En el momento del procedimiento del pipeteo o en los tiempos que maneja. Entonces, estas son las posibles causas, y en base a eso ustedes pueden desarrollar su checklist de errores sistemáticos y su checklist de errores de tipo aleatorio. Como manejan acá, estos son unos modelos que utilizamos en los equipos de serología infecciosa, que de repente pueden no tenerlo también, que tienen que contener estos checklists, pues en base a tres aspectos. Uno, que están orientados al manejo del material de control, por otra parte orientados al reactivo, y orientación hacia el equipo, ¿no? ¿Qué acciones tomar? Y también se puede manejar una bitácora del control de calidad interno, donde podamos registrar estos eventos. ¿Qué analito ha sido el afectado? ¿Qué día? ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Cuál es el nivel de control afectado? Si es el control normal o el control patológico. ¿Qué reglas de Westgard se está observando que se ha infringido? Si es que esta regla se está viendo una tendencia por encima o por debajo de la media, si es que se está haciendo una evaluación de manera intracorrida o intercorrida, si es que es un error de tipo aleatorio, sistemático o de alarma, qué acciones he realizado, si es que cambié el reactivo, cambié el lote o he realizado una calibración, entre otras situaciones, ¿no? Que puede quedar esta plantilla a modo de registro, que también se las puedo compartir. Y esta bitácora pues viene también con su instrucción, ¿no? Para recordar siempre en caso no se obtenga o uno no recuerde qué regla es la que se ha infringido, pues este documento viene junto con la bitácora. Bien, entonces una vez que he realizado o he realizado la investigación sobre cuál fue la causa de este error, ya sea aleatorio o sistemático, logré de repente hacer una acción correctiva con respecto a esta causa, o de repente realicé una calibración, pues vuelvo a pasar el control, y esta vez mi control ya tiene un buen desempeño y puedo validar mi corrido, ¿no? El otro punto es sobre también utilizar los datos del control de calidad interno o externo para estimar el sesgo o vías, que lo vamos a ver a detalle en la siguiente sesión junto con la interpretación del informe RICAS. Entonces, una vez que ya yo mantengo o realizo este análisis de mis gráficas de control y estimo mi coeficiente de variación mensual, puedo estimar mi error total y compararlo con mi requisito de calidad. Esta es la fórmula del error total. Utilizo una constante que puede ser 1.65 o puede ser 2, y va a tener el error total, como lo mencionamos inicialmente, un componente aleatorio y un componente sistemático. El componente aleatorio va a estar destinado por el coeficiente de variación acumulado, que yo
obtenido y el error sistemático por el sesgo, ¿no? Que lo puedo obtener de mi control interlaboratorial o también de mi programa de evaluación externa. Realizo el cálculo y voy a estimar mi error total de medida propio de mi desempeño. Y este error total yo lo voy a comparar con el requisito de calidad que he seleccionado. Y lo ideal pues es que mi error sea menor o igual a este requisito. De esta manera yo sabré que tengo un buen o un mal desempeño. También podemos manejar ¿no? un control estadístico en base a plantillas en Excel de esta monitorización del control de calidad interno. Por ejemplo, en esta plantilla observamos el nombre del laboratorio, el área, qué reactivo está manejando, el equipo, qué analito en particular, porque tendría que ser una plantilla por cada analito. Las unidades, el número de serie del equipo, los lotes de los niveles de control que se manejan y sus fechas de caducidad. Una vez que yo también ya sé cuál es mi error y lo he comparado con el requisito, puedo realizar la planificación del control de calidad interno, ¿no? Mediante la estimación de mi sigma, lo cual también podemos verlo a más detalle en alguna otra capacitación, ¿no? Que es parte de la planificación ya del control de calidad. Pero para eso yo tengo que ya haber estimado mi error total. Entonces así, por ejemplo, en esta gráfica colocan los niveles, los valores obtenidos por cada nivel de control y se va estimando, ¿no? el coeficiente de variación mensual. Ingresan también resultados del sesgo y calculan el error total, la fuente con la que se están comparando el requisito, en este caso, por ejemplo, CLIA, y van viendo mes a mes la monitorización de su control de calidad interno. Bien, ya para finalizar, comentarles, bueno, de que siempre el trabajo de la estandarización de procesos pues, toma bastante tiempo y que cada uno de los usuarios es una pieza importante en este proceso y que es importante trabajar en equipo, ¿no? Ya que al final la satisfacción no va a ser para una sola persona, sino va a ser para todo el equipo de trabajo. Bien, básicamente eso ha sido lo que he querido plasmarles en esta presentación. Quedo atenta a sus comentarios o a sus consultas, licenciados.